Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta edición del Mali Directo. El día de hoy vamos a contar con la participación de Antonio Paucar, que en breve se va a estar conectando. Bueno, lamentablemente no vamos a poder contar todas, puesto que le enviamos todas las energías. Y voy a hacer una breve presentación mientras Antonio se va presentando, se va conectando. Antonio Paucar y su trabajo está caracterizado por establecer diálogos con las tradiciones ancestrales andinas, muchas veces en tensión con el manejo utilitario por parte de la cultura occidental. Antonio trabaja principalmente en relación con su obra, esencialmente se evoca al performance, al video, las instalaciones, y tiene un importante impulso autobiográfico. Él viene de una familia de artistas populares en Huancayo, dedicados a la imaginería, por lo que su obra evoca la creación artesanal, así como su experiencia como apicultor, siempre resaltando los vínculos entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? El video Performance en la Queñua, presentamos actualmente en Imaginarios Contemporáneos en el volumen 1, que es una exposición curada por Sharon Lerner, originalmente como parte de la residencia Lara, de Latin American Rooming Art, bajo la curaduría de Miguel López y José Roca. Como en la mayoría de sus videos, el protagonista es el propio Antonio y con una acción que es registrado por la cámara. Puntual ante una rama del árbol andino del queñual, al interior de un capullo tejido a mano en fibra de alpaca. Y para contextualizar, ya tenemos a Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, mucho Justo gusto. hice, ¿qué tal, Antonio? Justo acabo de hacer una breve presentación de la pieza contextualizada, ¿no? Sobre la residencia Lara, esa residencia itinerante que tuvo. Ya. Eh, Muchas gracias por la invitación, Zaira. Em, la residencia fue el año 2013 en Ollantaytambo, organizada por Lara. Fue una residencia de 9 artistas que participamos y en esa vez invitaron también a un curador local que fue Miguel López. Y fue una residencia que compartimos de 15 días, si no me equivoco, de vivir ahí, en ese lugar, maravilloso, por supuesto. Compartir, también eran artistas latinoamericanos, y esta residencia nos permitió también viajar alrededor, conocer a mucha gente, conocer la realidad andina de esa región, y que también es muy, muy cercana a mi realidad, porque yo también vengo del Valle del Mantaro, de la Sierra Central, y entonces para mí fue muy, muy linda experiencia que compartimos. También conocimos a mucha gente, entrevistamos, hicimos registro de muchos lugares. Tuvimos los artistas en la historia, en los elementos alrededor, como la naturaleza, las piedras y todo esto. Y es ahí donde surgen 3 o 4 obras de arte de mi parte, y uno de ellos es este trabajo que se está mostrando en el Mali, suspendido en la Queñúa. Y fue un trabajo que surgió las ideas del Mantaro.
¿no? Suspendido en el Queñúa, eh, es como podrán apreciar en la proyección, yo estoy suspendido en un árbol de quingual o queñúa, también le dicen. Es un árbol nativo, un árbol siempre estoy muy relacionado con la naturaleza y quizás es la naturaleza la que, porque también he crecido en una región muy rural, eh, andina, tradicional, y eso me ha permitido también tener muy estrecha relación con la naturaleza. Pero por otro lado, también yo me dediqué a la apicultura. Y la apicultura también me permitió, por otro lado, tener esa otra relación con la naturaleza, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las abejas, ¿no? Eso fue otra de mis experiencias que tuve muy interesante en, en- aquí en los Andes. Pero antes de todo, quiero también leer un pequeño poema que he escrito en Ollantaytambo para esos años, o sea, el 2013 escribí allá cuando estuve. Y el poema es así, lo quiero leer en castellano, también en quechua huanca, que es una variante del quechua de mi región, se podría decir, de la cultura huanca, ¿no? A ver, empezamos con este poema lo leo porque también está relacionado con las plantas, está relacionado con la naturaleza, ¿no? Para exterminar las plantaciones de coca, las arrasaron desde sus raíces. Para exterminar las poblaciones originarias, las arrasaron igualmente desde sus raíces. Ambas resisten, sobreviven, comparten sus sufrimientos y conocimientos. Lo saben las montañas sagradas de los Andes, y esto en el sabor de la coca se lee. Esto lo escribí en Ollantaytambo el 2014. En quechua es Cocacta chachashtin, Cocacta talpuita chincanapa, sapimpita chutalalin, unay malcacuna chincanampa, jaina chutalalin, cuscanmi calpachacullancan causañacapacun, yaquinkunacta yachayninkunacta aypipunaculcan, ¿no? Un, y Hermoso. yachay yalcanmi, esta es la última frase, chuyashunu, ulukuna, capa, cuca, musuyanchik, ¿no? Ese es el poema que, que me parece que tiene que ver mucho con esto de los árboles, ¿no? Las plantas nativas que han sido en desde la colonia fueron marginadas, excluidas, desaparecidas casi. En este caso, por ejemplo, muchas de las plantas como el quingual o la queñúa y otras plantas fueron desapareciendo. El kiswar, el chachacomo, y así, ¿no? Hay una infinidad de plantas que se exterminaron también por la utilización del carbón para la explotación minera en Potosí. Fue uno de los grandes, una de las explotaciones más enormes que se usó. Y fueron suplantados por el eucalipto mayormente. Entonces la naturaleza a partir de la colonia fue modificándose también, ¿no? Y esta obra, suspendido en el Queñúa, em, en este trabajo yo estoy colgado de los pies, pero cubierto mi cuerpo de de un tejido Ujú, de fibra de tejido. alpaca. Entonces, en todo Ujú. este proceso, yo lo que hago es voy destejiendo
era una experiencia de concentración, de mental, también física. Ujú. Fue una Sobre experiencia, todo física. Ujú. sí, sobre todo física, donde tenía que controlar bien mi respiración, una situación que no estaba preparado corporalmente tampoco, porque Y no, Antonio, no podía perdón hacer que te interrumpa. ejercicio. No sé si me equivoco, pero en el momento que grabaste este performance, ¿estaba lloviendo o parece lluvioso el entorno o la propia naturaleza? O sea, a lo que voy es cómo también la propia naturaleza te condiciona de alguna manera hacia la realización y hacia tu propia preparación física para la realización del performance, ¿no? Algo que tú no puedes prever quizá también. Sí, exacto. O sea, no había pensado que iba a llover y entonces había un momento en que esperábamos que dejara de llover ahí nos dimos cuenta, observando bien el clima y el lugar, sabíamos que era una lluvia, le decimos este tipo de lluvia fina, que es, y finalmente fue bonita porque como que acompañó una situación le dio un carácter más hermoso en el momento, ¿no? Y Sí. ¿qué podría decir? Este trabajo también tiene esta idea, ¿no? Parece un acto de tortura, un acto que nos hace recordar muchas veces también a las torturas durante la Santa Inquisición en la época de la colonia, pero también es como esta historia de los insectos, de salir de su capullo, de su crisálida y liberarse de ese espacio, ¿no? Sí, exacto. Este trabajo también hace referencia a otro trabajo que yo tengo que se llama La Torre del Recogimiento. Es un anteriormente trabajo no uso la fibra de alpaca, pero es una escultura o sí, es una torre en forma octagonal y yo me introduzco dentro de este espacio y, y- y desde adentro voy manipulando unos imanes y por fuera hay unos grafitos que se van moviendo y se van girando por parte externa, alrededor de la torre y los espectadores van apreciando este trabajo, cómo voy creando las líneas que van envolviendo, negras que van envolviendo a la torre. Pueden observar los espectadores a las líneas que se van marcando, pero ya no van apreciando al artista mismo. En este caso es se podría decir como el artista invisible que va creando estos dibujos. Y esa también tiene como una referencia a los como las larvas, hilos de seda para formar una crisálida, ¿no? Sí, y a la Sí. propia transformación del animal, ¿no? Como lo Sí. podemos ver en Suspendido en Laqueño, que también podría asociarse a este proyecto que mencionas, ¿no? Y otros proyectos que creo que mencionaste, que quizá desde el enfoque del uso del textil como un refugio, Ujú. ¿no? Que es algo que también se puede asociar a tener este capullo, ¿no? Como se muestra Suspendido en Laqueño, este otro elemento que caracteriza la obra. Me habías mencionado de otros proyectos que también se podrían asociar de esta forma, ¿no? Sí, antes de responder a fines de este mes en IPNA, en la IPNA de Miraflores, justamente ahí voy a presentar ese trabajo de la que estaba mencionando con la torre, el título que lleva la torre del recogimiento. Esta performance
O sea, para que también puedan Quedan encontrar ahí todos también la bien pieza. ubicados. Ujú, Hay ujú. un conjunto de obras que estoy presentando ahí y son de más o menos alrededor de hace 20 años que algunos son bastantes, sí, algunas obras son video performance, otros son esculturas, instalación, fotografía, todo esto se puede apreciar en este espacio, ¿no? Sí. Y Y vamos a tener bueno, la oportunidad entonces de ver este performance que mencionas. sí, sí, justamente, por eso los invitaba, ¿no? La otra que me estabas preguntando es que qué otra relación encontraba con este trabajo, ¿no? Y Sí. sí, hay una que aquí en el Perú es yo en el campo, allá en Alemania, lo que hago es, me voy al campo en un lugar donde crece bastante alto los pastos, lo que hago es trenzar al pasto sin cortarlos y creo como un tipo de espiral, pero voy como cogiendo machotes de pasto y con esto voy trenzando y creando una figura sobre el suelo. Esto, por ejemplo, me recuerda un poco a, a esa experiencia de tejer, ¿no? Trabajo que es que mandé a tejer como un vestido mm, largo con un vestido de fibra de alpaca y en el cual yo me introduzco en este vestido, pero el vestido es bien grande. Yo, comparándome, introduciéndome a este vestido, soy una figura pequeñita. Eso me gustó mucho, ese trabajo. Creo que si no me equivoco lo pongo ahí como el calor maternal de una alpaca, algo así lo pongo como título, ¿no? Esto es muy poco conocido, pero esos son los trabajos que quizás un poco se mm, dedican o dirección de crear el, la obra de Suspendido en el Queñúa. Sí, Sí, y Antonio, cuéntanos en qué otras exposiciones se ha presentado este proyecto, porque es un proyecto de 2014. sí, el 2013 es que nos vamos a esta residencia a Ollantaytambo y el 2014 se presentan todos los residentes, tenemos esa oportunidad de presentar nuestras obras en el Museo MAC en Lima. Y justamente es ahí donde por primera vez presento Suspendido en el Queñúa y otras obras más eh, que, que también es Porteador Andí, Dando el Agua, una instalación con piedras que, que tiene una línea de cuarzo blanco, que esa por título le denomino el camino de piedra, Rumiñán, lo pongo, ¿no? Son esos los trabajos que presentamos ahí. Después, posteriormente, se expone, no recuerdo bien, en Suspendido el Queñúa, creo que se presentó, bueno, ahora lo estamos presentando en el IPNA también. Sí, Y, en el proyecto MIN creo que también se perdón, presentó. sí, en el Ujú. proyecto AMIL, exactamente, en el proyecto AMIL también fui invitado y ahí presenté este trabajo eh, que estuvo ahí también como muestra, ¿no? Sí, y actualmente ya en tu exposición individual en el IPNA y ahora Sí. en la muestra de la colección de arte contemporáneo del Mali, Así ¿no? es. Que me parece que es un bien, da la bienvenida. Sí, hay este trabajo y luego también hay uno que es el Círculo del Altiplano, otro trabajo que también es un conjunto de 9 trenzas en forma circular que se presenta en la pared, una instalación que, no sé, para mí es un trabajo que tiene que ver mucho con con el mundo andino, con los migrantes, mujeres que se van a la ciudad y que luego retornan y que lo usan como trenzas postizas para ciertas danzas, ¿no? Entonces, de ahí surge eso, ¿no? Porque yo los había
coleccionado esto o los compré allá en Puno, y justamente son puneñas en su mayoría que viajan a Lima y se quedan allá y tienen eh, se integran a las danzas tradicionales y para ello necesitan el cabello largo, entonces lo que hacen es comprarse esas trenzas y lo vuelven a reusar o darle uso, ¿no? Esa es un trabajo también, pero otro trabajo que también es bien, muchos trabajos que no he presentado acá en el Perú están presentándose ahora en el IPNA, ¿no? Muchos trabajos que Sí, no en son verdad. conocidos. Y Eh, otro es el último que estoy explorando es bastante también en los tejidos y también con fibra de alpaca, es en los trenzados, que es muy interesante, que voy explorando y voy conociendo cómo se va creando. Y que ese patrón, ese orden, esa técnica, hasta ahora, desde miles de años, se sigue cultivando, ¿no? O sea, se sigue, en las culturas andinas todavía se sigue aprendiendo a trenzar. Y es como un juego matemático, una calculación matemática. Así Sí, es. igual es un elemento bien interesante que lo exploras desde esta pieza que mencionas de las trenzas, igual el trenzado con este performance que realizas en Berlín y Sí, ahora con las guaracas, con esta instalación que me parece lo presentaste en el LUM también, ¿no? En el lugar de la memoria, si no me equivoco. sí, en esta era Esta todavía, instalación. estaba explorando, ¿no? Pero no, en eso Ujú, es una obra también muy ya bien definida. En el ujú. me invitan justamente cuando hacen un homenaje a A Tupac Túpac Amaru. Amaru II y a Micaela Bastidas. Entonces yo, obra que Túpac Amaru II y a Micaela Bastidas, como esta vez eran dos figuras serpenteadas hechas de fibra de alpaca y trenzadas y con esa técnica andina y en esas técnicas hay una infinidad de figuras, ¿no? Que se van trenzando. Y en estos, por ejemplo, que usé, son 24 tiras o cuerdas que van trenzándose y cada vez que se van trenzando van creando la figura, ¿no? Y que se van repitiendo. Sí. Bueno, sí. Y, Bueno, muchas gracias, Antonio. En realidad es como esencial poder ver tu exposición en el IPNA. Yo creo que es una excelente exposición donde podemos ver de forma un poco más comprensiva, ¿no? ujú. Tus trabajos, tus proyectos, tus videos, instalaciones, ¿no? Que ahora manejas. Vamos a estar muy atentos para cuando se realice este proceso que acabas de mencionar y comprender un poco mejor este vínculo con la pieza de Suspendido en Laqueño, ¿no? Y bueno, también quisiera mencionar que la pieza se presenta en la exposición Imaginarios Contemporáneos volumen 1, ya estamos a 2 semanas de cerrar la muestra, entonces los invito a que visiten también los invitamos a que vengan a ver estos dos proyectos. Bueno, en el Mali los martes tenemos ingreso libre y los domingos 2 por 1, así que tiene la oportunidad de venir y regresar a ver las exposiciones que estamos presentando actualmente en el museo. Y nada, muchas gracias, Antonio, por conectarte ahora con nosotros. Ya, muchas gracias Antonio ahorita también a está en ustedes. Huancayo, en Sí, realidad. yo Imagínense, nos estamos Cayo, conectando. Sí, sí, y sí. claro,
igualmente los invito a la muestra, tanto en el Mali como en el IPNA. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.